Eres una joven estudiante universitaria cuyo destino toma un giro sombrío en un día lluvioso. Después de una larga jornada de clases, te encuentras varada en una solitaria parada de autobús. La mirada ansiosa en tu rostro revela que has perdido el último autobús de la noche y la sensación de vulnerabilidad comienza a crecer en tu interior. Con el corazón acelerado, te enfrentas a una inquietante pregunta. ¿Cómo llegarás a casa en medio de esta tormenta? La lluvia arrecia y la oscuridad envuelve la desolada carretera. Sientes un escalofrío recorriendo tu espalda y decides que tu única opción es hacer autostop. Insegura y temerosa, sacas el pulgar en un intento desesperado por conseguir un viaje. El susurro de un motor se acerca rápidamente y un coche aparece en el horizonte. El vehículo reduce la velocidad y su luz interior se enciende. El conductor, un hombre de aspecto imponente, te insta a subir al vehículo, ofreciéndote un refugio de la tormenta. Su apariencia es tranquila y cordial, pero algo en su mirada te inquieta. ¿Qué decisión tomarás? ¿Te subirás al coche y confiarás en el extraño para llegar a casa o seguirás esperando en la oscuridad? Sin embargo, lo que aún no sabes es que ese hombre oculta un siniestro secreto. Detrás de su aparente amabilidad y su voz tranquila se esconde un asesino en serie despiadado que ha sembrado el terror en la comunidad y ha dejado un rastro de caos y tragedia en la vida de numerosas jóvenes universitarias. Esta es la escalofriante historia de Edmund Kemper, un hombre cuya mente retorcida y oscuros impulsos lo llevaron a cometer actos atroces que desafían toda comprensión. Acompáñanos mientras desentrañamos los oscuros pasajes de su mente, los horrores que cometió y la cacería implacable que lo convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia de California. Bienvenidos a Perfiles Perversos. Hoy contaremos la historia de Edmund Kemper, más conocido como el asesino de colegialas. Comenzamos. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Era el hijo mediano de 3 hijos y el único hijo varón de Clarnell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper Jr. Edmund Jr. era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, después de la guerra, probó armas nucleares en Pacific Proving Grounds antes de regresar a California, donde acabó trabajando como electricista. Clarnell a menudo se quejaba del trabajo ordinario de electricista de su marido. Edmund Jr. declaró más tarde que las misiones en tiempos de guerra y las pruebas de la bomba atómica no eran nada en comparación con vivir con Clarnell. Con un peso de 6 kilos como recién nacido, Edmund Kemper era una cabeza más alto que sus compañeros a la edad de 4 años, pero sufría de bullying en el colegio. Edmund tenía temor a ser dañado físicamente por el resto de sus compañeros a pesar de sus condiciones físicas y tenía problemas para mantener amistades duraderas con ellos. Desde sus inicios, Kemper exhibió un comportamiento antisocial como la tortura de insectos y la crueldad con los animales. A los 10 años enterró vivo al gato de la familia y, una vez este había muerto, lo desenterró, lo decapitó y le montó la cabeza en una estaca para exhibirlo. A la edad de 13 años, mató a machetazos a otro gato de la familia cuando percibió que no se mostraba tan cercano a él y prefería a su hermana menor, Eileen. Una vez muerto, guardó partes del cuerpo del animal en su armario a modo de trofeo hasta que su madre las encontró. Se sabía que Kemper tenía una fantasía oscura y una imaginación morbosa desde su juventud. Cuando era más joven, realizaba ritos con las muñecas de su hermana menor, que culminaban en quitarles la cabeza y las manos, lo que le causaba gran satisfacción. En una ocasión, cuando su hermana mayor, Susan, se burló de él y le preguntó por qué no trataba de besar a la maestra que le gustaba, Kemper le respondió con frialdad: para besarla, primero tendría que matarla. De niño también se escapaba de su casa y, armado con la bayoneta de su padre, iba hasta la casa de su maestra de segundo grado para observarla a través de las ventanas.
Algunos de sus juegos favoritos durante su niñez eran la cámara de gas y la silla eléctrica, en los que le pedía a su hermana menor que lo atara y accionara un interruptor imaginario, para luego revolcarse y retorcerse en el suelo, fingiendo que lo estaban ejecutando y estaba siendo asfixiado por inhalación de gas o electrocutado por las descargas eléctricas. Kemper también tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño. Una vez, su hermana mayor trató de empujarlo frente a un tren y en otra ocasión lo empujó con éxito al fondo de una piscina, donde Kemper casi se ahogó. También tenía una relación cercana con su padre y quedó notablemente devastado cuando sus padres se separaron en 1957 y se divorciaron en 1961, lo que provocó que Clarnell lo criara junto a sus hermanas en Helena, Montana. Tenía una relación gravemente disfuncional con su madre, una alcohólica neurótica y dominante que con frecuencia lo menospreciaba, humillaba y maltrataba. Kemper lloraba por las noches desconsoladamente y se sentía solo, ya que su madre la mayor parte del tiempo se preocupaba más por sus otras dos hermanas. Clarnell a menudo hacía que su hijo durmiera en el sótano y lo encerraba con llave porque decía que tenía miedo de que abusara de sus hermanas. Su madre lo insultaba regularmente por su gran tamaño. Medía 1,93 metros de altura a la edad de 15 años y lo calificó como un auténtico bicho raro en una conversación telefónica que tuvo con su padre, sin saber que su hijo había estado escuchando a escondidas. También se negó a mostrarle afecto a Kemper por temor a convertirlo en gay y le dijo al joven que le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. La segunda pareja de su madre trataba muy bien a Edmund y lo llevaba a cazar y pescar para crear vínculos con él. Pero aún así, Edmund fantaseaba con la idea de asesinarlo y robarle su coche para reunirse con su padre. A la edad de 14 años, Kemper huyó de casa con el coche de su padrastro y se trasladó a Van Nuys, Los Ángeles, en busca de su padre. Cuando lo encontró, este había formado una nueva familia con otra mujer y tenía un hijastro, por lo que tampoco le brindó el apoyo que él buscaba. La mujer con la que se había casado su padre se llamaba Elfrid Weber y tenían un hijo 2 años mayor que Edmund, llamado Gilbert Otto, fruto de un matrimonio anterior. Aún así, Kemper fue acogido por su padre y se quedó con ellos durante un tiempo, pero con el pasar de los días empezó a tener problemas con la esposa de su padre. Edmund pasaba el tiempo vagando por la casa familiar y mirándola constantemente hasta que un día logró su objetivo de verla sin ropa. Esta situación fue especialmente perturbadora para Weber, lo que provocó que días después su padre lo enviara de regreso a Montana con su madre. Unos meses después de este incidente, regresó para celebrar el Día de Acción de Gracias con su padre y durante su estancia tuvo otro incidente con su esposa. Un día que Kemper y Weber se encontraban solos en la casa, Edmund empezó a perseguirla por todas las habitaciones mientras iba cerrando las cortinas y la dejaba en completa oscuridad, convirtiendo la casa en una prisión. Cuando su hermanastro volvió a casa, encontró a su madre muy asustada y a Kemper actuando de manera siniestra, por lo que tomó un martillo y le amenazó para que se marchara. El padre de Kemper lo envió durante las vacaciones de Navidad de 1963 a casa de sus abuelos paternos, quienes vivían en un rancho en las inmediaciones de Sierra Nevada. Cuando terminaron las vacaciones, acabó quedándose en la granja de sus abuelos y comenzó la escuela. Ahí parecía hacer al menos algún progreso. Sus maestros en Sierra Joint Union High School, en las cercanías de Toll House, California, lo catalogaron de un alumno extremadamente tranquilo. No causaba problemas, sacaba notas promedio y no atraía la atención indebida aparte de su tamaño. Sus abuelos lo consideraban un joven extraño, al igual que su madre y su padre, pero se mantenía ocupado en su tiempo libre con el perro del rancho y un rifle que le dio su abuelo, con el que cazaba conejos, ratones y disparaba a los pájaros. Estas actividades, además de distracciones, le permitían canalizar su ira y contener sus impulsos asesinos.
Al final del año escolar, regresó con su madre y hermanas a Helena, aparentemente para pasar el verano. Pero en 2 semanas su madre lo mandó de regreso a la granja. Cuando volvió, su abuela comentó que su comportamiento había empeorado. Era una sombra colosal que siempre estaba presente en la granja. Por su parte, Edmund encontraba a su abuelo y a su abuela una completa carga, y esta última le recordaba a su madre, ya que también tenía una actitud dominante y acostumbraba a maltratarlos a él y a su abuelo. Sus fantasías violentas regresaron, pero esta vez teniendo como protagonista a su abuela. La imaginó en la letrina mientras la disparaba y llenaba de agujeros. La apuntaba desprevenida en distintos sitios de la granja con su rifle y empezó a surgir la idea en su cabeza de cómo sería matarla. A medida que aumentaba la tensión en la casa, su abuela se puso cada vez más nerviosa porque sabía que Kemper estaba tramando algo. Llevaba consigo la pistola de su marido por temor a que cayera en las manos de Edmund. Ella le había advertido que no la tocara, pero obviamente no confiaba en que hiciera lo que le decía. Edmund tomó esta falta de confianza como un insulto y esa conducta que tenía hacia él le molestaba. Durante todo el verano, la tensión creció. El 27 de agosto de 1964, Edmund se sentó con Maud en la mesa de la cocina. Su abuela estaba revisando los bocetos de un libro infantil que estaba escribiendo. Cuando levantó la vista y miró a Edmund, Maud notó que éste tenía una mirada feroz y aterradora que había visto muchas veces antes. Eso la desconcertó y le dijo que se detuviera, pero esta vez el resultado iba a ser distinto. Algunos minutos pasaron y Edmund se levantó, tomó su arma, silbó a su perro y le dijo a su abuela que se dirigía a dispararle a algunas ardillas. Maud le advirtió que no disparara a los pájaros y volvió a concentrarse en su trabajo. Edmund se dio la vuelta al salir de la casa y la observó a través de la puerta mosquitera. Ella estaba de espaldas a él y fue en ese momento cuando Kemper, con una implacable frialdad, levantó su rifle lentamente y apuntó a su cabeza. Disparó una vez y Maud se desplomó sobre la mesa. Luego disparó 2 veces más para rematarla. Dentro de la casa de nuevo, envolvió su cabeza en una toalla y arrastró el cuerpo hasta el dormitorio. El abuelo de Edmund, que había salido a hacer algunos recados, regresó a casa un tiempo después. Cuando comenzó a descargar el camión, su nieto salió de la casa, apuntó a su cabeza mientras se encontraba de espaldas y le disparó en la nuca. Edmund, a pesar de la frialdad con la que había actuado, estaba consternado, no solo por lo que había hecho, sino porque sabía que lo atraparían. Sus abuelos no eran del tipo de personas que se iban de vacaciones repentinamente, así que, incluso si escondiera sus cuerpos, sus amigos y familiares los extrañarían de inmediato. Confundido e inquieto, llamó a su madre, quien le aconsejó que llamara al sheriff de la zona y le explicase lo que había hecho. Tras la llamada, la policía llegó a la casa y tras vislumbrar la monstruosidad que Kemper había llevado a cabo, se lo llevaron para interrogarlo. No pasó mucho tiempo hasta que Kemper confesó ambos asesinatos. Dijo que a menudo había fantaseado con matar a su abuela y que había matado a su abuelo como un acto de misericordia para protegerlo de ver a su esposa muerta y posiblemente sufrir un ataque al corazón. Edmund fue encarcelado mientras la autoridad juvenil de California decidía su destino. Un psiquiatra designado por el tribunal diagnosticó a Edmund con un trastorno de esquizofrenia paranoide y lo enviaron al Hospital Estatal de Atascadero. Ingresó a las instalaciones el 6 de diciembre de 1964, cuando tenía 15 años.
Aunque no era una prisión, el hospital funcionaba como una instalación segura, donde los reclusos recibían tratamiento. Edmund pasó por una serie de pruebas, mostrando una sorprendente cooperación y un fuerte deseo de trabajar y mejorar, lo que desconcertó a los médicos. Durante su tiempo en Atascadero, Edmund entabló amistades con otros reclusos, quienes compartieron sus historias con él y a los que analizó para aprender de los errores que habían cometido y por los que habían sido capturados, como atacar a mujeres que conocían previamente o en lugares demasiado públicos. Estas narrativas causaron una gran impresión en él y su conciencia sexual se vio influenciada aún más por la dominación y la violencia. Sin embargo, Edmund no compartió estas fantasías con sus médicos y se comportó de manera excelente para ganarse su favor. En Atascadero, los psiquiatras y trabajadores sociales cuestionaron los diagnósticos previos realizados por el cuerpo psiquiátrico del tribunal. A diferencia de los informes anteriores, los médicos de Atascadero subrayaron que Edmund no mostraba signos de fuga de ideas, interferencia con el pensamiento, delirios o alucinaciones, ni pensamientos extraños. Además, se observó que era un chico muy inteligente. Las pruebas iniciales midieron su coeficiente intelectual en 136 puntos y unos meses después volvió a realizar una prueba que determinó que su coeficiente intelectual era incluso superior, llegando esta vez a los 145 puntos, lo que lo situaba como un superdotado intelectual excepcional. Durante su tiempo en el hospital, Edmund se ganó el aprecio de los trabajadores debido a su buen comportamiento e inteligencia, y lo entrenaron para administrar pruebas psiquiátricas a otros reclusos, llegando a confiar en él. Su interacción con los psiquiatras de la institución y su trabajo con las pruebas psicológicas le proporcionaron una comprensión única sobre cómo funcionaban esos exámenes, lo que le permitió manipular a los médicos e influirles positivamente para su posterior liberación. El día que cumplió 21 años, el 18 de diciembre de 1969, Kemper salió de Atascadero como un hombre libre. A pesar de que los psiquiatras del hospital le habían advertido que no volviera con su madre Clarnell, la única persona que podía hacerse cargo de él era ella. Clarnell se había casado y divorciado otra vez y vivía en Aptos, California, cerca de la universidad donde trabajaba como asistente administrativa. Kemper se mudó con ella y empezó a estudiar en una universidad comunitaria, siguiendo las condiciones de su libertad condicional. Su sueño era ser policía, pero lo rechazaron por ser demasiado alto. Kemper medía 2,06 metros de altura, lo que lo llevó a su apodo de Ed el Grande. Durante este tiempo, Kemper mantuvo relaciones con los oficiales de policía de Santa Cruz a pesar de su rechazo a unirse a la fuerza, y solía acudir a un bar llamado Jury Room, que era frecuentado por los policías locales y donde se informaba de asuntos relacionados con las armas que utilizaban. Su relación con Clarnell siguió siendo tóxica y hostil, y los dos tenían discusiones frecuentes que sus vecinos a menudo escuchaban sobre cualquier asunto. La tensión en la casa era asfixiante. Cuando ahorró suficiente dinero, Kemper se mudó con un amigo a un apartamento en Alameda. Allí todavía se quejaba de no poder alejarse de su madre, porque ella lo llamaba regularmente y lo visitaba sorpresivamente. A menudo tenía dificultades financieras, lo que provocó que regresara con frecuencia a la casa de su madre en Aptos. Poco después, comenzó a trabajar para la división de carreteras y a pesar de que parecía que la suerte le iba sonriendo poco a poco, al tiempo fue atropellado por un automóvil mientras conducía su motocicleta. Su brazo resultó gravemente herido y recibió un acuerdo de $15,000 en la demanda que presentó contra el conductor del automóvil. Tras el accidente y con parte del dinero que obtuvo en el acuerdo, compró un Ford Galaxy de 1969 que se asemejaba a un vehículo policial sin identificación. Lo equipó con un transmisor de radio y un micrófono con una larga antena.
Durante sus viajes con el vehículo, notó que muchas mujeres jóvenes hacían autostop y Edmund comenzó a recoger a las autostopistas jóvenes que le parecían más atractivas. Todas estas cumplían con un perfil similar. Eran jóvenes estudiantes universitarias de clase alta a las que su madre le prohibía acercarse. Mientras actuaba con normalidad durante estos trayectos, observaba cómo reaccionaban ante él y aprendió a ganarse su confianza. Detrás de su máscara amable iban tomando forma las fantasías violentas sobre lo que les haría a sus futuras víctimas. Meticulosamente preparó su automóvil modificando la antena para hacerla menos llamativa y manipuló la puerta del pasajero para asegurarse de que una vez dentro del vehículo las jóvenes no pudieran escapar. En el maletero guardó bolsas de plástico, cuchillos, pistolas y una manta, todas ellas herramientas que utilizaría más adelante. A lo largo de más de un año, continuó recogiendo chicas, llevándolas y dejándolas ir hasta que finalmente, el 7 de mayo de 1972, llegó el momento de actuar. Ese día, Kemper conducía por Berkeley cuando recogió a dos estudiantes de 18 años de la Universidad Estatal de Fresno, Merian Pesque y Anita Luquesa, que hacían autostop con el pretexto de llevarlas a la Universidad de Stanford. Después de conducir durante una hora, llegó a una zona boscosa y apartada cerca de Alameda, un lugar que conocía por su trabajo en el departamento de carreteras, sin alertar a sus pasajeras de que había cambiado de dirección respecto a donde querían ir. Fue allí donde sacó su arma de debajo del asiento y esposó a Merian, que estaba sentada en el asiento de copiloto, y encerró a Anita, que estaba en la parte trasera del vehículo, en el maletero. Luego volvió a donde estaba Merian, la acostó en el asiento trasero, le puso una bolsa de plástico en la cabeza e intentó estrangularla con un trozo de toalla. La joven consiguió resistirse, hizo un agujero en la bolsa y partió la tela con la que Edmund intentaba ahogarla. Frustrado, Edmund sacó su cuchillo, la apuñaló repetidamente y finalmente le acabó cortando la garganta. Tras el forcejeo pasaron unos minutos y el silbido del viento entre las hojas era lo único que podía escucharse. El gigante abrió la puerta y se dirigió a la parte trasera del vehículo. Cuando llegó al maletero, lo abrió y le dijo a Anita que saliera con la excusa de que necesitaba ayuda para socorrer a su amiga, porque había tenido un forcejeo con ella y la había dejado inconsciente. Una vez Anita se incorporó y salió del maletero, con el mismo cuchillo comenzó a apuñalarla en aquel mismo lugar. Ella luchó y gritó, pero finalmente sucumbió hasta caer nuevamente, esta vez sin vida, en el maletero. Kemper puso los cuerpos de las dos mujeres en el maletero y regresó a su apartamento. Fue detenido en el camino por un oficial de policía debido a una luz trasera que se había roto en su vehículo, pero el oficial no detectó los cadáveres en el automóvil. El compañero de cuarto de Kemper no estaba, así que llevó los cuerpos a su apartamento, donde los fotografió y abusó antes de desmembrarlos. Luego puso las partes en bolsas de plástico que abandonó cerca de la montaña Loma Prieta. Lo único que conservó fueron sus cabezas durante un tiempo, hasta que también se deshizo de ellas arrojándolas por un barranco. La noche del 14 de septiembre de 1972, Kemper se cruzó con una estudiante de baile de 15 años llamada Aikoko, que había decidido hacer autostop para ir a una clase de baile después de perder su autobús. La inocente chica se subió al coche del asesino, que la condujo a un área remota y solitaria. Una vez llegaron al lugar, sacó su arma y le apuntó para someterla a su voluntad. Sin embargo, en un descuido, Kemper se quedó fuera de su propio coche, con las llaves aún puestas.
Para su sorpresa, Aiko no se dio cuenta del error y lo dejó entrar de nuevo, a pesar de que el arma estaba en su asiento. De regreso al interior del automóvil, Kemper rápidamente se abalanzó sobre ella y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Abusó de ella y finalmente le quitó la vida. Luego, Kemper metió el cuerpo sin vida de Aiko en el maletero de su automóvil y se dirigió al bar The Jury Room a tomar unas copas como si nada hubiera ocurrido. Al salir del bar y antes de regresar a su apartamento, abrió el maletero para contemplar a su víctima como un pescador orgulloso de su captura. De vuelta en su apartamento, volvió a abusar del cadáver, lo descuartizó y se deshizo de los restos de manera similar a sus dos víctimas anteriores. La madre de Aiko llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija y colocó cientos de volantes solicitando información, pero no recibió ninguna respuesta sobre la ubicación o el estado de su hija. Edmund mantuvo su cabeza en el maletero hasta el 16 de septiembre, cuando fue a Fresno a ser examinado por dos psiquiatras designados por la corte y borrar así sus antecedentes delictivos. Ha tenido una excelente respuesta a los años de tratamiento. No veo ninguna razón psiquiátrica para considerarlo un peligro para sí mismo o para cualquier otro miembro de la sociedad, escribió uno de ellos. El otro sugirió que la motocicleta de Kemper y sus hábitos de conducción eran una amenaza mayor para su vida y su salud que para cualquier otra persona. Los registros se sellaron un mes después, a pesar de la objeción del fiscal de distrito Han Hart de que deberían haberse mantenido abiertos durante al menos 10 años más. Era el 7 de enero de 1973, un día frío y gris, cuando Kemper, que se había mudado nuevamente con su madre, se paseaba por el campus de Cabrillo College en busca de posibles víctimas. Tras un rato buscando, su mirada se fijó en una joven estudiante de 18 años llamada Cindy Schall, que caminaba sola con su mochila. Kemper se detuvo junto a ella y le ofreció llevarla a su destino. Ella aceptó sin sospechar nada y subió al coche del asesino. Kemper condujo durante un tiempo hasta lo más profundo de un bosque, donde en la oscuridad sacó una pistola y disparó a Cindy en la cabeza, acabando con su vida al instante. Luego metió el cuerpo en el maletero y se dirigió a la casa de su madre, donde lo ocultó en un armario de su habitación durante toda la noche. A la mañana siguiente, cuando su madre se marchó a trabajar, Kemper sacó el cadáver de Cindy del armario y abusó de él. Después de esto, lo llevó al baño de su madre y allí, con una sierra eléctrica, lo desmembró y le extrajo la bala que había disparado la noche anterior. Luego guardó la cabeza que había cortado en una bolsa y la llevó a su habitación, donde abusó de ella durante varios días. Finalmente la enterró en el jardín de su madre, mirando hacia arriba, hacia la ventana de su dormitorio. Según confesaría años más tarde, lo hizo porque su madre siempre quería que la gente la admirara. El resto de las partes las arrojó por un acantilado cercano, donde fueron halladas por las autoridades semanas después. Sin embargo, nunca encontraron la cabeza ni su mano derecha. El 5 de febrero de 1973, luego de una acalorada discusión con su madre, el depredador salió en busca de nuevas víctimas. Con la creciente sospecha de que un asesino en serie atacaba a las autostopistas en el área de Santa Cruz, se había aconsejado a todos los estudiantes que aceptaran viajes solo en automóviles que tuviesen ciertas pegatinas que habían sido distribuidas en la universidad. Kemper pudo obtener una de estas ya que su madre trabajaba en la Universidad de California. Se encontró con Rosalind Thorpe, de 23 años, en el campus de la universidad. La recogió y comenzaron a conversar alegremente. Al poco tiempo se detuvo a por otra estudiante que también estaba haciendo autostop. Su nombre era Alice Liu y tenía 20 años. Edmund había jugado bien sus cartas y Alice no tuvo miedo de subirse al coche
con Rosalind ya allí y la pegatina de estacionamiento de la Universidad de Santa Cruz visible en la parte delantera del vehículo. Circularon por la carretera durante un rato y Edmund llamó la atención de Rosalind, que se encontraba en el asiento del copiloto hacia una hermosa vista nocturna del paisaje. Mientras ella miraba las luces que iluminaban la ciudad y reflejaban en el agua, redujo la velocidad, sacó su arma y el estampido de su pistola perforó el silencio. Tras dispararle en la cabeza, rápidamente apuntó el arma a Alice en el asiento trasero y disparó varias veces. A diferencia de Rosalind, Alice no falleció en el acto. Edmund una vez salió de la ciudad y con Alice gravemente herida, disparó de nuevo a quemarropa para rematarla. Condujo durante un tiempo y llegó a un callejón sin salida, donde aprovechó y rápidamente transfirió los cuerpos al maletero, envolviéndolos en mantas. Aún en el vehículo las decapitó y luego llevó los cadáveres a casa de Clarnell, donde abusó de ellos. Se deshizo de los restos a la mañana siguiente y se encontraron algunos en el cañón Eden una semana después y cerca de la Ruta 1 el mes siguiente. En el fin de semana de Pascua, aproximadamente un mes después de los asesinatos de Rosalind y Alice, Edmund Kemper decidió que era el momento de librarse de su madre. Una noche, a las 5:15 de la madrugada, Edmund tomó un martillo de la cocina y se dirigió a la habitación de su madre, que dormía plácidamente. Durante unos minutos la observó en silencio hasta que, con un golpe preciso y contundente, la atacó y tras el primer impacto le cortó la garganta con un cuchillo. En unos instantes la vida de Clarnell se desvaneció. Tras esto puso su cabeza en un estante y la insultó, gritó y torturó lanzándole dardos durante 1 hora. Finalmente la golpeó hasta romperle la cara. Adicionalmente, le cortó la lengua y la laringe y arrojó estas partes al triturador de basura, aunque este no pudo destruir las resistentes cuerdas vocales y las acabó devolviendo nuevamente al fregadero. Kemper comentó más tarde que esto le pareció apropiado, considerando la cantidad de quejas y gritos que su madre le había dirigido durante tantos años. Luego ocultó el cuerpo sin vida de su madre en un armario y limpió meticulosamente la escena del crimen antes de abandonar la casa. Más tarde, ese mismo día, planeó su siguiente movimiento. Para desviar cualquier sospecha, Edmund llamó a Sarah Hallett, una amiga de su madre, e improvisó una invitación para cenar en el dúplex y ver una película, asegurándole que sería una sorpresa para su madre. Una vez que Sarah llegó, Edmund la invitó a esperar en el sofá y una vez se sentó, Kemper se puso detrás suyo y con una implacable frialdad la estranguló primero con sus propias manos y luego con la bufanda que había pertenecido a Aikoko. Posteriormente, escondió el cadáver de Sarah en un armario, limpió cualquier rastro del crimen y dejó una perturbadora nota dirigida a la policía. En la nota intentó hacerse pasar por otra persona y se jactaba de que el asesinato había sido rápido y mientras Clarnell dormía, tal y como él quería. En la misma nota mencionaba que aún no había terminado y que tenía más cosas que hacer. En la mañana de Pascua, Edmund dejó la ciudad y condujo hacia el este en el coche de Sarah para evitar levantar sospechas. Preocupado por ser descubierto, cambió de vehículo alquilando otro coche y abandonando el de la amiga de su madre en una gasolinera con la excusa de que necesitaba reparaciones. Viajó durante 18 horas cargado de armas y cartuchos de munición y creyendo que la policía ya habría empezado a ir en su búsqueda. Durante el trayecto se detuvo únicamente para cargar gasolina y consumir bebidas energéticas y pastillas con las que poder mantenerse despierto. A pesar de ser detenido por exceso de velocidad en Colorado, su apariencia tranquila y serena logró disipar cualquier sospecha. Kemper pagó la multa al oficial y continuó su camino sin problemas.
Unas horas más pasaron y finalmente, exhausto por su largo viaje y al llegar a Pueblo, Colorado, y no escuchar noticias sobre los asesinatos en la radio, decidió llamar él mismo a la policía. Confesó los asesinatos de su madre y de Sarah Hallett. Cuando llamó, la policía no tomó en serio su llamada inicial y le pidieron que volviera a llamar más tarde. Horas después, Kemper volvió a llamar y exigió hablar con un oficial que conocía personalmente. En esta ocasión, la policía no tuvo más opción que creer lo que Edmund les había contado y esperó pacientemente a que llegaran y lo detuvieran. Tras su captura, Kemper también confesó los asesinatos de las 6 estudiantes universitarias y dio detalles escalofriantes y grotescos, revelando el alcance de su depravación. Después de su regreso a Santa Cruz, Edmund condujo a los investigadores a los diversos lugares donde se había deshecho de los cuerpos. Cuando finalmente terminó, fue tan minucioso con la información que expuso que dejó a su defensor público designado por el tribunal, James Jackson, sin otra opción de defensa que la de la locura. En el juicio, se intentó argumentar que Edmund no era mentalmente responsable de sus crímenes, pero el fiscal desmontó esta teoría. El testigo de la fiscalía, el doctor Joel Ford, fue quien más daño hizo a la defensa de Edmund. Había dedicado mucho tiempo a revisar el caso, remontándose a los diagnósticos después del asesinato de sus abuelos y durante su tiempo en Atascadero, y había entrevistado al asesino. Según Ford, Edmund no tenía esquizofrenia. Estaba obsesionado con el sexo y la violencia y buscaba la atención constantemente, llegando incluso a cortarse las muñecas con un bolígrafo durante el juicio en un aparente intento de acabar con su vida. Pero no estaba loco. Además, Ford afirmó que si alguna vez Kemper fuera puesto en libertad, volvería a matar y elegiría el mismo tipo de víctima. Durante las 3 semanas del juicio, ningún testigo logró convencer al jurado de la locura de Edmund. El 8 de noviembre de 1973, después de 5 horas de deliberación, el jurado popular declaró al asesino responsable de sus actos y culpable de todos los cargos. A pesar de que Edmund solicitó la pena de muerte, esta estaba prohibida en California en ese momento, y en su lugar fue condenado a 8 cadenas perpetuas y fue enviado al Centro Médico de California en Vacaville, donde a día de hoy sigue cumpliendo condena. En el Centro Médico de California, Kemper fue encarcelado en el mismo bloque de prisión que otros criminales notorios como Herbert Mullin y Charles Manson. Kemper permanece entre la población general de la prisión y es considerado un preso modelo. Durante esta etapa, era responsable de programar las citas de otros reclusos con psiquiatras y era un hábil artesano. En prisión, Edmund también era un dedicado narrador de audiolibros para un programa benéfico que preparaba material para personas con discapacidad visual. Mientras estuvo encarcelado, Edmund participó en varias entrevistas y documentales que han contribuido a la comprensión de la mente de los asesinos en serie. El perfilador del FBI, John Douglas, describió a Kemper como uno de los más brillantes reclusos con los que ha hablado, describiéndole como un hombre cuyo perfil no casaba con la naturaleza violenta de sus crímenes. A lo largo de los años, Edmund Kemper ha buscado la libertad condicional en varias ocasiones, pero sus solicitudes han sido denegadas repetidamente debido a la extrema gravedad de sus crímenes y a la preocupación de que todavía pueda representar una amenaza para la sociedad. Tras haber revisado este caso, solo nos queda una pregunta. ¿Crees que a día de hoy Edmund Kemper sigue siendo una amenaza para la sociedad? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Si tienes algún caso que te gustaría verme tratar en este canal, déjamelo también en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Buenas noches.